Bien, jóvenes, vamos a empezar. Vamos a hablar acerca de las fuentes de la demanda. Esta expresión demanda nos hace entender lo que se requiere, nos hace entender la cantidad que se requiere o que ciertos servicios requieren para cubrir una necesidad importante. Eh, Ustedes pueden ver este asunto de la demanda claramente aquí en la ciudad o quizás en los pueblos. Hay personas que eh, tienen un horario de trabajo, por lo general la mayoría entra a trabajar a las 8. Algunos pasan clases a esa hora y algunos que viven en los pueblos para llegar a las 8 pues tienen que salir mucho más antes, ¿no? Por decir, salen a las 7, a las 6:30 y demás. Entonces, justo en esa hora o en ese periodo, existe mucha demanda de pasajeros, mucha demanda de transporte. Entonces, cuando uno sale y quiere agarrar una movilidad, pues no hay, ¿sí? No es que no hay, sino que todo está lleno, lleno, porque la demanda es muy grande. Entonces, imagínense que si de alguna forma se podría medir esa demanda, podría determinarse los orígenes o destinos comunes que tienen las personas. Si la mayoría de las personas tiene un destino común y orígenes cercanos, se puede establecer una ruta y eso es suficiente información como para poder evaluar o diseñar alguna modalidad de transporte que pueda satisfacer esa demanda. Entonces, únicamente se puede conocer esa información, pues realizando estudios, recopilando información. Por eso que es importante conocer cómo las personas tienen su rutina de transporte. Muchas veces tienen un mismo destino, podrían ser orígenes parecidos o iguales, y eso nos permite saber cuál es la demanda, la necesidad, ¿no?, que se tiene. El punto 2 habla acerca de tener una base que permita proyectar una demanda futura. Ya les había indicado que si se va a diseñar un proyecto o una obra, es importante pensar a largo plazo, porque desde el momento donde entra la idea de hacer un proyecto, se tiene que estudiar la demanda, la necesidad, se tiene que estudiar la factibilidad. Luego de hacer todo eso, se busca financiamiento. Una vez conseguido el financiamiento, se realiza el proyecto diseño final y después se entra en su etapa de licitación, construcción. Y por último, podría haber una capacitación o equipamiento, ¿no? Para que esto pueda funcionar. Entonces, imagínense, ¿no? Desde el momento que surge la idea de un proyecto, viendo una necesidad, hasta el momento donde se tiene construida una posible solución al problema, ¿cuánto tiempo puede pasar? No hablamos simplemente de meses, pueden pasar varios años, quizás hasta 5 o más años, desde el momento de la idea hasta la construcción del proyecto. Entonces, si únicamente nos concentramos en una necesidad actual y no una necesidad futura, al momento cuando el proyecto se construya, pues este va a colapsar, porque quizás o es muy probable que la demanda se incremente, ¿sí? Y al momento de
dar inauguración a la obra, pues la demanda ya es mucho mayor de la que se pensaba. Así que el proyecto no resulta funcionar. Por eso es importante que en el momento del cálculo o el diseño se piense en una proyección futura de la necesidad. Por lo general son de 20 años. Entonces, si pensamos de aquí a 20 años, por decir que un proyecto tarde entre 5, 6 o ya 8 años en construirse, cuando se construya todavía va a haber varios años que esa obra va a seguir funcionando, porque está sobredimensionada como para de aquí a 20 años. Entonces es importante tener proyecciones. Y para hacer esas proyecciones hay que tener información bastante confiable acerca de los problemas y las necesidades que se tienen en la actualidad. Y con eso se puede hacer una proyección que ayude a poder diseñar cosas que van a servir para bastante tiempo. ¿Sí? Entonces, mucho depende de la población. Ustedes han visto que en los datos estadísticos de estas poblaciones hay elementos que se conocen como el índice de crecimiento poblacional, que puede tener un valor positivo más del 1% o un valor negativo, o sea que el pueblo en vez de crecer, más bien se está vaciando. En ese caso es importante conocer esto para hacer evaluaciones de factibilidad y ver si los proyectos pueden ser factibles o sostenibles. ¿Sí? Cuando no se hace esto, ustedes han visto que especialmente en el trópico y en algunos pueblos, hay tremendas obras que se han construido, pero que no tienen ningún uso, ¿sí? Por ejemplo, en Ibirgarzama hay un estadio terrible, ¿no? Grande, pero no se usa, ¿no? Y el estadio se está prácticamente destrozando, ¿no? Por falta de uso y por el medio ambiente. En Clisa también hay un estadio que se ha construido que no tiene ningún uso y está en las mismas condiciones. Y así podríamos hablar de aeropuertos, coliseos y otro tipo de obras grandes que se han colocado en lugares equivocados y no se ha hecho un análisis de demanda ni de factibilidad ni de nada, simplemente se ha decidido construir, quizás por razones políticas, pero el resultado es de que estas obras pues no tienen ningún uso y son inútiles. Entonces, cuando las cosas se hacen de forma impulsiva, sin un estudio de factibilidad, pues lo único que se hace es derrochar recursos, ¿no? Bien, hablemos acerca de la población. Bueno, la población es importante para poder hacer proyecciones. Y dependiendo de las características particulares también que tenga una población, podemos conocer las necesidades que ellos tienen. La densidad poblacional, saber dónde la población está concentrada, nos ayuda a poder identificar cómo es la operación o el movimiento en cuanto al transporte de las personas. Entonces, teniendo una idea acerca del transporte y cómo la ciudad funciona, se pueden crear diferentes modalidades que puedan aliviar la demanda de transporte o pueden hacerlo más rápido, económico o eficiente. Así que en todos los casos es muy importante y necesario que se consiga toda la información pertinente. Eso sí es importante, ¿no? ¿Cómo se puede conseguir esta información? Primero están los censos, ¿sí? Hay censos que se realizan cada 10 años
8 años o temporadas parecidas, donde en los censos se tiene información de todo tipo, ¿sí? Preguntan todo acerca de las personas y hay mucha información de los censos. También mucha de esta información se publica en directorios o gacetas que dan una descripción de la ciudad. A veces hay información en internet para los turistas o información impresa, donde muestra algunos datos importantes y sobresalientes de la ciudad. También hay páginas de internet que están basadas en estos datos de los censos, donde uno puede consultar y puede conocer toda la información que requiere. Otra forma es la entrevista domiciliaria, ¿sí? Alguno de sus compañeros creo que había comentado de que para poder tener más información, pues ha preguntado a gente que vive en el lugar. Y eso está bien, ¿no? Eso se llama una entrevista. Solo que este tipo de entrevistas tienen que ser bien pensadas, la menor cantidad de preguntas, pero es importante que las preguntas sean específicas, ¿sí? Y que nos den toda la información que se requiere. Hablemos de otro aspecto que es el uso de suelo. Entonces, una cosa es la zona urbana y otra cosa es la zona rural. En el caso de la zona urbana, eh, es una zona que constantemente está en crecimiento. Así que es importante planificar a fin de que los espacios que sean adecuados puedan ser empleados para todas las diferentes modalidades del uso de transporte. Porque si esto no se pone, se está frenando o restando a lo que es el funcionamiento de una ciudad. Entonces, el uso del suelo, los espacios destinados y demás, podrían compararse como a las venas de un cuerpo donde por ahí corre la sangre. Y si no hubieran, pues no hay movimiento ni actividad. Así que es importante que el uso de suelo sea tomado en cuenta. Hay algunos aspectos que se tienen que sopesar para determinar un uso correcto al suelo. El ritmo de crecimiento, actividad del área o región de la cual forma parte el área de estudio. Entonces, toda población tiene un ritmo de crecimiento. Entonces, algo que determina ese crecimiento es el índice de crecimiento, ¿sí? Que se puede encontrar en el INE. Puede haber una población que se caracterice por la agricultura, ¿sí? Y muchas otras cosas podrían caracterizarlo. Entonces, su crecimiento y sus demandas y necesidades van a estar de acuerdo a la actividad y economía que tengan las personas. Otro aspecto importante es la intensidad del desarrollo del propio área de estudio. Eso se refiere a las actividades en sí de las personas. Bueno, muchas veces las actividades están reglamentadas y apartadas con políticas, ¿sí? Políticas que desarrollan, bueno, que tienen el objetivo de desarrollar la economía. También los recursos naturales forman parte importante al momento de elegir el uso que se va a dar al suelo. Entonces, lo que se requiere es productividad y los recursos naturales también tienen que ser cuidados, ¿no? Eso es importante. Bien, vamos a ver este otro punto.
servicios para el uso de suelo. También es importante ver el suministro de agua y de energía. A ver, déme un momento. Bien. Entonces, el uso de suelo es importante porque esto nos permite definir la calidad de transporte que va a tener una población. Entonces, mientras mejor uso se dé al suelo, entonces van a dar lugar a una mayor cantidad de modalidades de transporte. La gente necesita transporte para diferentes cosas. Por ejemplo, en el área de la industria y en el área comercial, se necesita transportar productos y materias primas. Hay gente que va a la escuela, a sus iglesias, los hospitales requieren transporte, hay lugares de entretenimiento y diversión y todo este tipo de actividades generan transporte. Ahora es importante que existan diferentes tipos de modalidades de transporte que puedan ayudar a satisfacer esa demanda y no colapse, porque cuando hay mucha demanda para transporte a cierto punto, un punto específico, el transporte puede colapsar. Imagínense lo que ocurre cuando, por decir algo, hay la festividad de Quillacollo, así que hay mucha demanda de transporte y muchas veces el transporte no abastece. Así que no solamente se meten las líneas, ¿no? Que tienen ese recorrido, sino que hay otras personas que ofrecen ese servicio porque la demanda es demasiado, la carretera se llena, hay atascamientos, así que todo colapsa. Pero si hubiera un uso de suelo ya destinado y apartado para diferentes modalidades de transporte, la situación podría ser distinta, ¿no? El uso de suelo también está en relación a la cantidad de personas. Entonces, una mayor cantidad de personas que viven en una población o en un lugar necesitan disponer de un mayor uso de suelo, ¿sí? Entonces, siempre debemos pensar en las demandas futuras, porque estas demandas futuras se establecen los nuevos características técnicas que tienen que tener las estructuras a fin de poder satisfacer las demandas.
Bien, en cuanto a eso, aquí vemos un ejemplo del uso de suelo que se ha hecho en otro país. ¿Qué cosas, qué diferentes modalidades? Pues modalidades de ferrocarril, carretera, aire y agua. Entonces, esas diferentes modalidades de transporte funcionan a electricidad o gas, ¿sí? Servicios públicos, pues para el agua, eliminación de basuras, se necesita transporte y también para las comunicaciones, ¿sí? Como todo país tiene sus políticas donde se da prioridad a los asuntos ambientales. Se puede construir todo siempre y cuando se tome en cuenta la mitigación de los efectos ambientales o daños. Bien, entonces hay una mayor actividad, se requiere un mayor servicio. Cuando se mejora la calidad, los servicios mejoran o incrementan. Entonces, si hay más servicios de mayor calidad y estos se incrementan, ocasiona un gran movimiento económico. Entonces, para eso está el uso del suelo. ¿Sí? El uso del suelo depende del tipo de servicio que hay disponibles y también de las actividades propias de la región. Eso determina cómo se va a utilizar el suelo y las políticas que se van a seguir. Para eso se tiene que tomar en cuenta la topografía, el terreno, riqueza, agua, clima, etcétera. Las actividades que tienen las personas podrían ser que sea una población que se dedica a asuntos agrícolas, industriales, comerciales, recreativos, en fin, ¿no? Hay diferentes cosas. A fin de que se puedan proveer las diferentes modalidades de servicio a fin de satisfacer estos intereses y demandas. Entonces, dependiendo a qué se dedican, dependiendo a la cantidad de personas y qué es lo que se quiere lograr, se tienen que establecer políticas para un uso de suelo que sea eficiente. Bien, jóvenes. Ahora, dediquemos tiempo, un ratito, a hablar acerca de sus proyectos. ¿Cómo les está yendo con sus proyectos? Ahora podemos hablar sobre algunos problemas o inconvenientes que están teniendo. Recuerden, la segunda parte del proyecto tiene que ver con identificar un problema y una necesidad, ¿no? Que se tiene. Inge, disculpe que lo corte. Yo he identificado varios problemas y lo he escrito todos esos problemas. Mm, Tienes que O era concentrarte en en base uno. a transporte y comunicación nomás. Sí, mejor Eso, si eso es, igual lo he hecho en mm, largo, pero le he aumentado otras necesidades más que tiene, como la salud, educación y... ya, pero tienes que concentrarte en algo, ¿no? ¿Sí? Solo en una cosa, no así amplio, ¿no? Sino una cosa específica que creas que es la más prioritaria. Mejor si es relacionada al transporte. Lo que sería más prioritario sería salud. Pero de transporte lo he hecho más completo, Inge. Algunos pedacitos más he puesto ahí. Ya, Sí. bien. Entonces, si ustedes quieren, cuando haya tiempo, pueden mandarme para que lo esté mirando. Ya, y cuando tenga tiempo lo voy a revisar y les voy a dar alguna orientación, ¿no? En el caso de los que ya hayan hecho. ¿Listo? Bien. ¿Qué más, jóvenes? Inge, Dime, Dylan. ah, una pregunta acerca de cómo estaba haciendo, de lo que yo estaba avanzando en mi parte del proyecto, acerca de las necesidades y problemas que tiene mi población a la que yo he elegido. Como he mostrado en el proyecto uno, aunque no cuenta con un servicio de circulación
transporte privado directamente sobre esa zona, o sea, como unas líneas de transporte. No sé si ese podría ser un problema, aunque según he preguntado a la población, tampoco es tan necesario, porque la mecánica de transporte ahorita cumple con la necesidad. ¿Ya? O sea que la gente no ve necesario tener un transporte privado. Una línea de transporte directamente de la zona. Ah, ya. ¿Acaso no hay ya, pero cómo es que la gente se traslada ahí? La gente básicamente va por transbordo directamente de la ciudad de Patacamaya a la capital de La Paz y va Transbordo. a medio camino a ese lugar, así que directamente allí se bajan, en lugar de ser una vía directa por transbordo. Tal vez porque no hay movimiento económico, ¿no? O quizás, Ah, de hecho, sí tiene buena cantidad de movimiento económico, pero solamente es por temporadas, ya que el pueblito es uno de la población que yo he elegido, es de los mayores exportadores de quinoa de Bolivia. mm, entonces, ¿cuál sería el problema? Tal vez, ¿cuál problema has identificado tú? Eso es lo que me estoy tratando de concentrar, porque uno de los problemas estaba diciendo, tal vez sería necesaria una nueva línea de transporte privado directamente para la zona, y no sé Ujú, si eso estaría bien. claro. Tendrías que ver, ¿no? Si la población se dedica solamente a la quinoa, entonces deben tener sus propios transportes para sacar la quinoa. No creo que utilicen un transporte o un flete, ¿o sí? Bajo contrato con las empresas a los que exportan, especialmente la marca de quinoas de Al, ellos tienen convenio para transporte de esa quinoa. Ujú. Entonces la gente vive de la quinoa. El asunto es de que la gente ahí almacena quinoa y espera hasta que suba de precio. Y cuando sube de precio recién la venden, ¿no? Pero después Exactamente. la quinoa está ahí, nomás puede estar años, ¿no? Ujú. Mm, No sé si ubica después de avanzando hacia la capital, ahí hay hectáreas y hectáreas de pura cultivo de quinoa. Ese pueblito de allí he elegido. Eso es camino a Oruro, Camino a La Paz. camino a La Paz. Sí, tengo idea, ¿no? Más o menos de dónde estás hablando, ¿no? Pues la gente hace eso, ¿no? Y no es que la gente vive ahí, solo es un lugar donde la gente va a cultivar y a cosechar nada más. Después, no sé qué cosas harán ahí las personas, ¿no? Si es que habrá gente al final, ¿no? Puede que sí, Sí, ¿no? sí, precisamente yo viajo a ese lugar de vez en cuando durante el año y sí, tiene escuelas, tiene hospitales, tiene todo. Mm. Y para llegar ahí transbordo, ¿no? Exactamente. No cuenta con una línea directa. El camino es bueno. No es asfaltado, es Tal, puro... podría ser también de problema eso del camino, acerca de... sí, tal vez no quieren entrar porque el camino es malo, ¿no? No vale la pena arruinar el auto, ¿no? Por eso tendrías que sopesar bien eso, ¿no? Si esa es la razón. Está bien, Inge. Solamente esa sería mi duda respecto a los problemas que no he podido encontrar mucho que digamos respecto a esa población. Ya, pero el asunto del camino podría ser un problema, ¿no? Está Bien, bien, Inge. ¿qué más jóvenes? Inge, y eso de aperturas de camino, eso igual es un problema, ¿no ve? Claro, Yo eso he tomado como un problema. sí, claro que sí. No hay apertura, entonces no hay progreso. Sí, porque mayormente la gente saca, en tractores agrícolas sacan hasta arriba, entonces es otro precio. Mientras Mm, que si el camión entraría directamente, si hubiera camino, sería más fácil y mucho mejor. claro, He tomado el claro que sí. problema. Ah, ya. Está muy bien eso. Bien, ¿qué más jóvenes?
Bien, vamos a ir hablando, jóvenes. Ahora aprovechemos el tiempo y veamos sobre este aeropuerto internacional. ¿Dónde está el aeropuerto internacional de Kansai? ¿Sí? Veamos esto. ¿Dónde puede aterrizar un avión en un país que se ha quedado sin sitio? La respuesta es Japón, en el aeropuerto internacional.